Todo comienza como un día cualquiera en Dimmsdale. Los niños de la ciudad están emocionados y esta vez tienen una buena razón para estarlo. Después de insistir durante mucho tiempo, finalmente sus padres han aceptado contratar a Vicky para llevarlos a conocer a Brinco, la mascota oficial de la ciudad. No es un animal cualquiera. Para los habitantes de Dimmsdale, Brinco es prácticamente una celebridad. El alcalde lo presenta con un orgullo casi desmedido, relatando las incontables ocasiones en las que aquella cabra ayudó a la ciudad, convirtiéndola en un símbolo de esperanza, nobleza y servicio. Para todos los presentes, Brinco es un héroe viviente. Pero cuando finalmente llega el momento de conocerlo, la imagen que encuentra dista mucho de aquella leyenda de la que tanto han escuchado. Brinco permanece encerrado dentro de un pequeño cubículo de cristal. Apenas tiene espacio para moverse. Está rodeado por espejos y por un ambiente que parece más una vitrina de museo que el lugar de un ser vivo. Todo indica que ese mismo lugar donde pasa las horas observando a los visitantes es también donde duerme y hace sus necesidades. No hay praderas, no hay cielo abierto, no hay libertad. Solo un espacio diminuto donde los días parecen repetirse eternamente. Lo más triste no es el encierro, es su mirada. No transmite enojo ni desesperación, transmite agotamiento. Esa clase de cansancio que aparece cuando alguien deja de luchar porque ya ha aceptado que nada va a cambiar. Brinco observa a quienes pasan frente al cristal con una expresión vacía, como si simplemente estuviera viendo cómo el tiempo consume la vida que alguna vez tuvo. Mientras todos celebran al héroe, nadie parece preguntarse si ese héroe sigue siendo feliz. En medio del silencio, Cosmo rompe el ambiente con uno de sus comentarios impulsivos, llamándolo una simple cabra apestosa. De inmediato todos reaccionan escandalizados. Insultar a Brinco es casi un sacrilegio para los habitantes de Dimmsdale. El alcalde, convencido de que fue Timmy quien pronunció aquellas palabras, decide darle una lección. Envía al resto del grupo a la tienda de recuerdos y obliga a Timmy a quedarse solo frente a la cabra para que aprenda a valorar todo lo que Brinco ha hecho por la ciudad. Y es precisamente cuando todos se marchan que ocurre algo que nadie más habría visto. Sin el ruido de la multitud, Timmy observa a Brinco con atención. Ya no ve al símbolo de la ciudad ni al héroe del que habla el alcalde. Ve a un ser vivo completamente solo. Decide entonces utilizar la magia para descubrir qué pasa por la mente de Brinco, y lo que encuentra cambia por completo la situación. Brinco no sueña con monumentos, ni medallas o reconocimiento. Sueña con correr libre por el campo, con sentir el viento, con formar una familia, con convivir con otras cabras. En otras palabras, sueña con recuperar aquello que cualquier ser vivo debería tener desde el principio: la libertad de vivir su propia vida. Timmy comprende casi de inmediato que toda esa admiración que recibe Brinco tiene un precio demasiado alto. Mientras la ciudad celebra al héroe, nadie ha pensado en preguntarle si alguna vez quiso cargar con ese papel para siempre. Conmovido por aquel pensamiento, les dice a Cosmo y a Wanda que Brinco solo quiere ser libre, ser feliz y conocer chicas. Incluso Cosmo, entre bromas, responde que cualquiera querría algo así. Entonces, Timmy toma una decisión. Desea que Brinco sea libre. La magia rompe el encierro y, por primera vez en mucho tiempo, la cabra escapa. Pero la libertad dura apenas unos segundos. En ese instante aparece Vicky para avisarle a Timmy que ya es hora de irse. Como de costumbre, aprovecha para hacerle un calzón chino. Y en el forcejeo, Timmy termina derribándola justo cuando el alcalde regresa del recinto. La escena vista desde afuera parece incriminar por completo a Vicky. Brinco ha desaparecido. Vicky está en el suelo, justo frente al lugar donde antes estaba encerrada la cabra. Y Timmy aparece encima de ella, sosteniendo el calzón que accidentalmente terminó cubriéndole la cabeza. El alcalde no necesita más explicaciones. Convencido de que Timmy logró capturar a la secuestradora de la mascota oficial de la ciudad, ordena arrestar inmediatamente a Vicky mientras todos celebran el supuesto héroe. Durante unos segundos, Timmy intenta hablar. De hecho, alcanza a decir que quizá debería explicar lo que realmente ocurrió. Pero entonces aparece la recompensa. Le ofrecen un automóvil futurista. Sus ojos cambian al instante. La culpa todavía está presente, pero por primera vez compite contra algo mucho más seductor: el reconocimiento. Y antes de que pueda reunir el valor suficiente para decir la verdad, el alcalde termina de convencerlo colocándole una banda donde puede leerse con orgullo: héroe de la ciudad. En ese pequeño momento, casi imperceptible pero profundamente humano,
Timmy no decide mentir, decide callar. Y entre ambas cosas existe una diferencia enorme. Muchas veces las personas no construyen grandes engaños, simplemente permiten que los demás crean una mentira conveniente. Cuando llega a casa, un grupo de niños lo recibe como si hubiera salvado al mundo. Sus padres lo abrazan orgullosos, usan un calzón en la cabeza para imitar la escena que creen heroica, y preparan un enorme pastel para celebrar la valentía de su hijo. Todos lo felicitan, todos lo admiran, todos creen conocer la verdad. Y sin embargo, mientras más reconocimiento recibe, más incómodo comienza a sentirse. Esa misma noche, sentado junto a Cosmo y Wanda mientras come una rebanada de aquel pastel, aparece una noticia en televisión. Vicky está siendo humillada públicamente. Le paran el cabello con globos como parte de un castigo mientras toda la ciudad celebra haber capturado a la culpable. Cosmo y Timmy ríen por unos segundos, fieles al humor característicos de la serie, pero Wanda no. Ella rompe por completo el tono de la escena con una sola frase. Le recuerda a Timmy que Vicky está pagando por algo que él hizo, que el verdadero responsable de todo lo que ocurrió no es ella, y que mientras él disfruta de un pastel y de los aplausos de toda la ciudad, alguien inocente está sufriendo las consecuencias de su silencio. Timmy promete que dirá la verdad, pero el problema ya no va a estar afuera, ahora va a vivir dentro de él. Cuando cae la noche, el cuerpo intenta descansar, pero la mente tiene otros planes. Mientras duerme, Timmy comienza a revolcarse de un lado a otro. Entre sueños murmura palabras inconexas. Vicky, la cabra, no, como si incluso dormido intentara justificar aquello que durante el día prefirió callar. Entonces despierta sobresaltado. Su habitación está completamente invadida por criaturas extrañas. No son monstruos particularmente aterradores, algunos incluso resaltan absurdos. Sin embargo, todos comparten algo en común. Ninguno debería estar ahí. Despierta una segunda vez y ocurre exactamente lo mismo. El miedo comienza a mezclarse con la confusión. Ni siquiera dormir parece ofrecerle un lugar seguro. Preocupados por el estado de Timmy, sus padrinos deciden llevarlo al psicólogo. Allí ocurre una de las escenas más curiosas y al mismo tiempo más inteligentes del episodio. Gracias a la magia, Wanda abre literalmente la cabeza de Timmy para observar su subconsciente. Lo que encuentra dentro no es un monstruo ni un villano escondido, es su propia conciencia. Una voz que sin rodeos le dice aquello que ha intentado evitar desde el principio. El verdadero secuestrador de Brinco es él. La persona que debería estar pagando las consecuencias es él. Y Vicky jamás debió ocupar ese lugar. Es en ese momento cuando el episodio deja de tratar sobre una cabra desaparecida y comienza a hablar de algo mucho más profundo, del peso de la culpa, porque la culpa tiene una característica muy particular. Mientras el resto del mundo puede ser engañado, ella no. Puede aceptar premios, disfrutar la fama y convencer a todos de que es un héroe, pero existe un juez del que nadie puede escapar. La propia conciencia. Y cuando llega la noche, cuando desaparecen las distracciones y el silencio ocupa el lugar del ruido, esa conciencia encuentra la forma de hablar. En el caso de Timmy, lo hace mediante pesadillas. En la vida real, muchas veces lo hace a través del insomnio, ansiedad o ese pensamiento persistente que nos recuerda que hay verdades que no pueden permanecer ocultas para siempre. La culpa y el remordimiento son en realidad el corazón de este episodio. La historia comienza con una cabra, un héroe por accidente y una injusticia, pero poco a poco deja claro que el verdadero conflicto nunca ocurre en las calles de Dimmsdale, sino dentro de la mente de Timmy. Y me resulta fascinante la manera en la que el episodio decide representarlo. En lugar de mostrarnos a Timmy llorando o arrepintiéndose a cada momento, o confesando inmediatamente lo sucedido, los escritores toman un camino mucho más interesante. Hacen que su conflicto aparezca cuando duerme. Es ahí donde la serie, quizás sin proponérselo de manera consciente, termina acercándose a conceptos que han sido estudiados durante décadas por la psicología y el psicoanálisis. Porque cuando una persona carga con un remordimiento, especialmente cuando siente que ha traicionado sus propios valores, la mente rara vez permanece en silencio. Durante el día podemos distraernos, justificar nuestras decisiones o convencernos de que no fue para tanto. Pero cuando desaparecen las distracciones y llega la noche o un momento de silencio,
Muchas veces esos conflictos encuentran la forma de regresar. Eso es precisamente lo que le ocurre a Timmy. Su acción nace de una buena intención. Él no libera a Brinco por maldad ni por egoísmo. Lo hace porque comprende que ningún ser vivo merece pasar el resto de su existencia encerrado en una vitrina. El problema aparece después, cuando una persona inocente termina pagando las consecuencias de esa decisión. Y él, seducido por el reconocimiento y la admiración de toda la ciudad, decide guardar silencio. Ahí nace la culpa, y esa culpa no es una señal de debilidad. De hecho, desde la psicología se considera una emoción moral. Es el mecanismo que nos permite reconocer que nuestras acciones tuvieron consecuencias para otras personas y que existe algo que necesita ser reparado. Sin esa capacidad de sentir remordimiento, sería mucho más difícil asumir responsabilidades o corregir nuestros errores. Lo curioso es que mientras Timmy permanece despierto, casi no parece sentirse culpable. Sonríe cuando recibe regalos, disfruta la atención de sus padres e incluso se ríe al ver cómo castigan a Vicky. A simple vista parecería que todo está bien, pero las apariencias duran muy poco. Es cuando duerme que la serie nos permite mirar detrás de esa máscara. Sus deseos se vuelven incontrolables, las pesadillas parecen una tras otra y el mundo comienza a deformarse de formas cada vez más extrañas. Es como si el episodio quisiera decirnos que la culpa no desaparece solo porque decidimos ignorarla, simplemente encuentra otra manera de manifestarse. Las criaturas que invaden su habitación son un buen ejemplo de ello. No creo que cada una tenga un significado específico o que podamos decir que cierto monstruo representa exactamente una emoción determinada. El episodio nunca plantea algo tan literal. Sin embargo, en conjunto, sí transmiten una idea muy poderosa. La culpa ya invadió el lugar donde Timmy debería sentirse más seguro. Su habitación representa su espacio más íntimo, ese lugar donde nadie lo juzga, donde puede descansar y bajar la guardia. Sin embargo, ahora ese refugio ha sido ocupado por criaturas extrañas que lo observan, lo persiguen y no le permiten descansar. La paz desapareció porque el verdadero problema nunca estuvo afuera. Incluso el lago que intenta ahogarlo y los distintos monstruos que lo acorralan funcionan más como representaciones del agobio que como enemigos reales. No están ahí para hacerle daño físicamente, están ahí para recordarle una verdad que lleva demasiado tiempo evitando. Cada pesadilla es, en el fondo, una versión distinta del mismo mensaje. No puedes escapar de aquello que sabes que hiciste. Por eso la escena del psicólogo resulta tan brillante. Mientras en cualquier otro episodio la solución habría sido derrotar a un monstruo o lanzar un hechizo, aquí la magia simplemente abre la mente de Timmy y lo que encuentran dentro no es un villano escondido ni una fuerza maligna controlándolo. Encuentran su conciencia y no puedes eliminar tu conciencia con magia. Una parte de él ya conoce la verdad y que no necesita pruebas ni testigos para señalar al verdadero responsable. Es ella quien le recuerda que Vicky está pagando por un crimen que nunca cometió y que por mucho toda la ciudad lo considera un héroe. Él sabe perfectamente quién tomó la decisión de liberar a Brinco. Lo más interesante es que Timmy no parece negarlo. En el fondo acepta que es culpable. Lo que realmente teme son las consecuencias de admitirlo. Y esa diferencia cambia por completo el episodio. No está luchando contra la verdad, está luchando contra el miedo de provocar decirla. Eso queda todavía más claro cuando, preocupado por lo que pueda suceder, le pregunta a sus padres si seguirían queriéndolo incluso si dejara de ser un héroe. La pregunta parece inocente, pero esconde una inseguridad mucho más profunda. Timmy no teme únicamente perder los premios o el reconocimiento, teme que al revelar quién es realmente, también pierde el cariño de las personas que más ama. Y ese miedo es muy normal, ya que muchas veces no ocultamos nuestros errores para evitar un castigo, sino porque pensamos que si los demás conocen nuestros peores errores o decisiones, dejarán de vernos con los mismos ojos. El episodio entiende muy bien este conflicto. Antes de existir el miedo a la sanción, existe el miedo al rechazo. Y es precisamente esa batalla entre la necesidad de decir la verdad y el temor a perder el afecto de quienes nos rodean, la que convierte a Sueño de Cabra en una de las historias psicológicamente más interesantes de toda la serie. Después de su visita al psicólogo, Timmy llega a una conclusión que, aunque parece absurda, resulta lógica para un niño. Si las pesadillas solo aparecen cuando duerme, entonces la solución no está en enfrentar aquello que las provoca,
sino en dejar de dormir para siempre. Es una lógica infantil, pero también refleja algo que muchas personas hacen en la vida real. En lugar de afrontar aquello que les genera culpa, ansiedad o dolor, intentan evitar cualquier situación que las obligue a sentirlo. Se distraen, trabajan más de la cuenta, llenan su tiempo de actividades o buscan cualquier forma de mantener la mente ocupada. No resuelven el problema, simplemente posponen el momento de encontrarse con él. Eso es exactamente lo que hace Timmy. Pasa todo un fin de semana luchando contra el sueño, sus ojos apenas pueden mantenerse abiertos y su cuerpo comienza a resentir el cansancio, pero por mucho esfuerzo que haga, el cuerpo siempre termina cobrando la factura. Cuando llega el lunes y sube al autobús escolar, el agotamiento finalmente lo vence. Apenas cierra los ojos por unos segundos, pronuncia entre sueños un deseo completamente absurdo. Una lluvia de patos. Como padrinos mágicos, Cosmo y Wanda no tienen elección. Deben cumplir cualquier deseo que Timmy formule, incluso si lo hace dormido. En cuestión de segundos, el cielo comienza a llenarse de patos que caen sobre toda la ciudad, sembrando el caos entre los habitantes. Y el problema apenas comienza. Más tarde, durante las clases, el sueño vuelve a vencerlo. Su mente ya no distingue entre la realidad y el mundo de las pesadillas, y otro deseo se escapa de manera involuntaria. Esta vez son ríos enteros de ratones los que invaden la escuela, desatando el pánico entre alumnos y maestros. La situación empieza a volverse incontrolable. Cada vez que Timmy se queda dormido, su culpa encuentra una forma de manifestarse. Ya no permanece encerrada únicamente dentro de su cabeza, ahora comienza a afectar el mundo que lo rodea. El episodio exagera esta idea mediante la comedia, pero el simbolismo resulta bastante interesante. Aquello que intentó ocultar para protegerse termina creciendo hasta afectar a personas que no tenían nada que ver con el problema original. Es entonces cuando Cosmo y Wanda comprenden que el asunto ha dejado de ser una simple serie de pesadillas y advierten que, mientras sigan negándose a decir la verdad, cada nuevo deseo será peor que el anterior. La culpa no disminuye cuando se ignora, por el contrario, encuentra formas cada vez más grandes de hacerse notar. Y tienen razón. El siguiente deseo deja de ser absurdo para convertirse en una representación directa de su conflicto. Timmy crea un monstruo gigantesco que amenaza con destruir la ciudad. Sin embargo, lo que verdaderamente importa no es su tamaño, sino la condición que el propio Timmy establece mientras duerme. El monstruo no desaparecerá hasta que Timmy diga la verdad sobre Brinco. Ese detalle cambia completamente la escena. Por primera vez el episodio deja de esconder el simbolismo. El monstruo ya no representa únicamente el caos o el miedo, representa una culpa que no puede ser derrotada con magia, golpes o deseos. La única forma de hacerla desaparecer consiste en enfrentar aquello que la originó. Ni siquiera Cosmo y Wanda pueden hacer algo al respecto. Ambos se golpean la frente al escuchar las palabras de Timmy, comprendiendo que él mismo acaba de crear la solución y al mismo tiempo el problema. Cuando el monstruo está a punto de aplastarlos, Timmy vuelve a quedarse dormido y formula otro deseo. Esta vez pide aparecer junto a Brinco. Al encontrarlo, descubre algo que jamás había considerado. Brinco no está huyendo, no está perdido, no necesita ser rescatado. Está viviendo la vida que siempre soñó. Corre libre por el campo, convive con otras cabras y finalmente ha formado una familia. Aquello que vio en sus pensamientos al principio del episodio se ha convertido en realidad. Está viviendo la vida que siempre soñó. Durante unos instantes incluso intenta convencerlo de regresar a la ciudad para resolver todo el desastre que ha provocado su desaparición, pero basta observar a Brinco unos segundos para comprender que hacerlo significaría arrebatarle otra vez aquello que con tanto esfuerzo había recuperado. Y entonces Timmy entiende algo fundamental. Corregir un error no siempre significa regresar las cosas a como estaban antes. A veces reparar el daño implica aceptar que ya no puedes deshacer lo ocurrido y que la única responsabilidad que realmente te pertenece es asumir las consecuencias de tus propios actos. Con esa idea finalmente toma una decisión. No obligará a Brinco a regresar a su antigua prisión y será él quien regrese al ayuntamiento y por primera vez desde que comenzó toda esta historia está dispuesto a decir la verdad. Los deseos que Timmy comienza a pedir mientras duerme pueden parecer completamente aleatorios, incluso absurdos, pero si los observamos en conjunto, forman una progresión bastante interesante.
El episodio nunca explica que cada uno tenga un significado específico, y sería exagerado afirmarlo, pero sí parecen seguir una lógica emocional. Conforme la culpa crece, también lo hacen las consecuencias de sus deseos. Todo comienza con una lluvia de patos. A simple vista no parece algo especialmente peligroso, es un deseo ridículo, propio del humor de los padrinos mágicos. Sin embargo, marca el inicio de un problema que apenas empieza a escapar de su control. Lo que antes permanecía únicamente dentro de la mente de Timmy, ahora comienza a afectar el mundo exterior. Su conflicto deja de ser privado. Después aparecen los ríos de ratones, y aquí el simbolismo resulta mucho más sugerente. Culturalmente, los ratones suelen asociarse con plaga, suciedad, y con algo que una vez aparece, se propaga rápidamente hasta contaminarlo todo. De la misma manera, un solo acto de deshonestidad termina extendiéndose por toda la vida de Timmy. Lo que comenzó con el silencio frente al alcalde ya alcanzó a Vicky, a sus padres, a toda la ciudad e incluso a la escuela. La mentira dejó de ser un hecho aislado, ahora es un problema que parece que se multiplica por sí solo. Pero el deseo más importante llega después. Timmy crea un monstruo gigantesco que amenaza con destruir Dimmsdale. Sin embargo, lo verdaderamente interesante no es la criatura en sí, sino la condición que la acompaña. El monstruo no desaparecerá hasta que Timmy diga la verdad sobre Brinco. Y ahí es donde el episodio conecta de manera sorprendente con algunas ideas del psicoanálisis. Sigmund Freud proponía que una parte de nuestra mente, a la que llamó el superyo, funciona como una especie de juez interno. Es la instancia psíquica que reúne nuestras normas morales y que nos reprende cuando sentimos que hemos actuado en contra de nuestros propios valores. De ese conflicto nacen emociones como el remordimiento, la vergüenza o la ansiedad. Lo interesante es que ese castigo no depende de que alguien más descubra la verdad. Una persona puede ocultar una mentira durante años, recibir elogios por ella e incluso convencer a todos de que hizo lo correcto. Pero si en el fondo sabe que traicionó aquello que considera correcto, el conflicto continúa existiendo. El verdadero juez no está afuera, está dentro de uno mismo. Por eso el monstruo resulta tan efectivo como metáfora. Timmy no puede derrotarlo con magia, ni escapar de él, ni esperar que desaparezca por sí solo. La única condición para vencerlo es la misma que su conciencia lleva exigiéndole desde el inicio del episodio, que tiene que decir la verdad. Finalmente aparece el incendio, que puede interpretarse como la culminación de ese proceso. El fuego puede simbolizar aquello que consume sin detenerse, y en este contexto parece representar una culpa que ya no solo inquieta a Timmy, sino que amenaza con reducir todo a cenizas. Es el momento en el que el conflicto alcanza su punto máximo y demuestra que seguir huyendo ya no es una opción. Y quizá esa sea la idea más interesante de toda esta secuencia. Ninguno de estos desastres es derrotado con fuerza, inteligencia o magia. Todos existen por una misma razón y todos apuntan hacia una única solución. La culpa puede adoptar la forma de una plaga, un monstruo o un incendio, pero mientras la verdad permanezca oculta, siempre encontrará una nueva manera de hacerse presente. Finalmente, Timmy reúne el valor que le hizo falta durante todo el episodio y se presenta ante toda la ciudad para hacerse cargo de lo que llevaba días evitando: decir la verdad, sin excusas, sin intentar justificarse y sin buscar mantener la imagen del héroe que todos habían construido sobre él. Admite que fue él quien liberó a Brinco. Reconoce que el supuesto secuestro nunca existió y que Vicky fue castigada injustamente por una decisión que únicamente le pertenece a él. Pero su confesión también viene acompañada de una explicación importante. Timmy no actuó por maldad, no buscaba hacer daño ni obtener un beneficio personal cuando abrió la jaula de Brinco. Lo hizo porque, al mirar dentro de sus pensamientos, comprendió que aquella cabra no era feliz. Descubrió que detrás del símbolo de la ciudad existía un ser vivo que solo soñaba con correr libre, formar una familia y vivir como cualquier otra cabra. En otras palabras, Timmy hizo algo que consideraba moralmente correcto. El problema nunca fue liberar a Brinco. El problema fue permitir que otra persona cargara con las consecuencias de esa decisión. Y esa diferencia es precisamente la que convierte al episodio en algo mucho más interesante que una simple historia sobre decir la verdad. Como era de esperarse, la ciudad no recibe bien la confesión. Durante unos instantes, todos aquellos que minutos antes lo llamaban héroe, ahora lo señalan como un villano. La multitud enfurece y comienza a perseguirlo.
El reconocimiento desaparece con la misma rapidez con la que había llegado, recordándonos lo frágil que puede ser la admiración cuando depende únicamente de una imagen y no de la verdad. Sin embargo, justo cuando parece que todo terminará de la peor manera posible, aparece Brinco, pero ya no es el mismo animal triste que conocimos al principio del episodio. Ahora tiene una familia, y basta con que los habitantes de Dimmsdale contemplen esa escena para comprender algo que nunca habían querido cuestionarse. Quizá el verdadero acto egoísta no fue liberar a Brinco, sino mantenerlo encerrado durante años, porque únicamente la ciudad necesitaba un símbolo para el cual sentirse orgullosa. Por primera vez dejan de ver a la mascota de Dimmsdale y empiezan a ver un ser vivo. La multitud cambia de opinión, entienden que Timmy no actuó movido por la crueldad, sino por la compasión, y terminan agradeciéndole por haber devuelto a Brinco la posibilidad de vivir la vida que siempre le había sido negada. Y sin embargo, el episodio tiene el acierto de no terminar ahí, porque habría sido muy sencillo convertir la confesión en un pase automático hacia el perdón absoluto, pero no lo hace. Cuando regresa Timmy a casa, sus padres le dicen que están orgullosos de que finalmente haya tenido el valor de decir la verdad, reconocen que hizo lo correcto al asumir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, eso no significa que quede libre de consecuencias. Lo castigan, no por haber liberado a Brinco, sino por haber mentido y permitir que toda una ciudad creyera una versión falsa de los hechos. Y ese pequeño detalle convierte el final en una lección mucho más madura de la que uno esperaría en una caricatura infantil. Porque el episodio entiende que el arrepentimiento no funciona como un borrador capaz de eliminar nuestros errores. Confesar lo que hicimos no cambia el pasado ni hace desaparecer el daño causado. Lo que sí hace es permitirnos dejar de seguir construyendo nuevas mentiras para sostener la primera. Al final, Timmy pierde su estatus de héroe, recibe un castigo y enfrenta las consecuencias de sus decisiones, pero también recupera algo mucho más valioso que cualquier automóvil futurista, cualquier banda de reconocimiento o cualquier pastel de celebración. Recupera la paz. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de Sueño de Cabra. La culpa no aparece para destruirnos, sino para señalarnos que todavía existe algo que podemos reparar. Mientras Timmy intenta ignorarla, se transforma en monstruos, incendios, plagas y pesadillas que invaden hasta el lugar donde deberíamos sentirnos seguros. Pero en el momento en que decide enfrentar la verdad, todos esos monstruos desaparecen. No porque el mundo lo haya perdonado de inmediato, sino porque él dejó de huir de sí mismo. Después de todo, el verdadero enemigo de Timmy nunca fue la ciudad, ni Vicky, ni siquiera las criaturas de sus sueños. Fue el silencio. Y es precisamente cuando rompe ese silencio que por fin puede volver a dormir en paz.